Va. Bueno, pues nada, muchas gracias Elena, por invitarnos a hacer algo así diferente de lo que hacemos normalmente. Y tengo que dar las gracias que hayáis venido. Yo cuando Elena me dijo, ¿qué quieres hacer? Digo, pues mira, yo de cuando empecé, buenas, sí. De cuando yo empecé con el Bhagavad y luego el segundo libro que empecé fue precisamente Los siete principios fundamentales porque, bueno, soy neurólogo y bueno, dije, bueno, ¿cómo puedo ayudar a la gente más allá de lo que le ayudó de forma normal, ¿no? Y en este libro de Annie Besant entendí el mundo de las sensaciones, no tanto el mundo de los sentidos. Y cómo poder ayudar a alguien desde el mundo de los sentidos. Y dije, Elena, pues venga, me voy a meter ahí a ver a dónde llego. Entonces, he intentado hacer como, bueno, un trabajo sencillo, no soy de los más novatos de aquí del grupo, o sea que creo que tiene que ver un poco más con lo que yo sentí y vi y con el estudio que he hecho de Aníbal San y todo lo que hay alrededor de la teosofía. Entonces, a ver, esto lo conocéis todos, no tengo que explicar nada, pero yo me quedé aquí en la parte del alma, ¿no? Decía, bueno, ¿dónde está el alma superior y el alma inferior? Y me interesó mucho el alma inferior porque el alma inferior eso en Montessori, en los colegios Montessori se dimensionan a los niños por edades, ¿no? De 0 a 7, 7 a 14, se van dimensionando allí. Y es verdad que notas que la parte emocional de los 14 a los 21, la mente que desea, 21 a 28, es como esa parte que más nos influye, independientemente de que de 0 a 7 influimos mucho, nos influye mucho lo que sucede alrededor nuestro. Pero me quedé con el alma inferior y dije, bueno, ¿cuántas cosas nos pasan desde los 14, más o menos, hasta los 32, como que nos influyen? Dije, vale, pues ahí es donde nace realmente el trabajo que he estado haciendo. Entonces empecé con el alma y su mecanismo. Decía, bueno, en el campo de la conducta humana realmente y de la personalidad hay como tres factores principales. Para mí tenemos lo más básico, que es el medio ambiente, que es un hecho presente, es un conjunto de hechos. O sea, es donde se representa el drama de nuestra vida, ¿no? El medio ambiente en general. Se lo ha definido como todo lo que no es organismo, es cultural, social, físico, y de alguna forma se presenta en forma real o sencillamente registrado. Sería como lo más básico que sucede alrededor nuestro y que nosotros no tenemos ninguna influencia. El segundo sería el mecanismo humano, en realidad, especialmente el de la respuesta, ¿no? Del cual trataremos un poco más adelante. Y el tercero sería la conducta o el resultado que hay de la interrelación entre el medio ambiente y el mecanismo de la respuesta. Y dado cierto medio ambiente y determinado mecanismo de respuesta, pues es verdad que hay ciertas líneas de conducta. Y la interacción de esos tres da por resultado el comportamiento humano. Es decir, al final parece que el comportamiento humano tiene que ver con nosotros, con lo que nos pasa, pero el comportamiento humano realmente tiene algo más que todo eso. Y desde ahí, pues vamos a ocuparnos del mecanismo de respuesta, que es realmente donde entran esos siete principios fundamentales que nos dice Annie Besant desde la parte más metafísica, ¿no? Decía, en ese mecanismo, por ejemplo, está la mayor atención que otros los sistemas nervioso y endocrino. Es decir, yo estaba estudiando y digo, bueno, ¿hasta dónde tiene que ver, ¿no? Y en verdad está muy relacionado con el sistema nervioso y endocrino, que funcionan directamente con la estructura humana. Al final intentamos ser los mejores, ¿no? Intentamos ser mejores vía estudios, vía comportamiento, vía conducta, pero en realidad hay cosas que nos influyen por dentro. Y entonces nos influyen por dentro y por mucho que yo me de trabajar, igual empiezo a somatizar algo que se queda en el sistema nervioso o en el sistema endocrino. En el sistema nervioso, que es como la parte como más intrincada, más maravillosa de la estructura humana, tenemos el contacto con nuestro medio ambiente, con el mundo externo y nos adaptamos para actuar con él. Nuestro sistema de alerta, ¿no? Cuando alguien dice que está vigilante, ¿qué está? Está como muy atento. Y para eso necesita muchos receptores. Está continuamente atento, ¿no? En la parte por medio de este sistema, llegamos a ser conscientes de lo tangible, sea el sentido, lo que yo percibo de lo tangible, y por medio de la red de nervios, más la médula espinal y el cerebro, nos hacemos conscientes de esa incesante información que se nos imparte. O sea, estamos recibiendo, y nuestro cuerpo va recogiendo, 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 ¿vale? Entonces, circulan mensajes a lo largo de esos millones de líneas telegráficas de nuestros nervios hasta la central de nuestro cerebro, perdón. Ahí son transformados por algún medio misterioso en información. Ahí es donde entra, ¿no? Dice, ¿por qué yo transformo una situación? ¿Por qué yo me como un chocolate por la mañana y por la noche el chocolate me sabe diferente por la mañana y me sienta diferente que por la noche?
algo habrá ahí en mi cuerpo que cambia. Entonces, por algún medio misterioso de esa información y respondiendo a esa información, se inicia una actividad inversa y somos energetizados para actuar. Conjuntamente con ese despliegue de energía nerviosa entrante y saliente, ocurren actividades paralelas en el sistema de la y secreción interna, el sistema muscular. O sea, nos tensamos. Si yo cojo y a lo mejor vengo aquí, estoy con nervios, me como el panecillo ese que me has dado y digo, uy, me ha sentado un poco raro. No es que me ha sentado raro, es que digo, estoy en tensión y lógicamente pues hay algo ahí que posiblemente la boca del estómago que está como muy en tensión y dice, no me tomes nada ahora que vas a hablar y seguramente no. Pues bueno, pues realmente ocurren en esas glándulas ocurren, y en el sistema muscular, ocurren actividades entrelazadas, ¿vale? Que a no ser por las glándulas de secreción interna, pues no habrá respuesta adecuada a la información telegrafiada. Es decir, por mucho que yo esté atento aquí, si intervengo en algún momento, me queda un esto así y estoy todo el rato así diciendo, jolín, a ver si me relajo, me pongo tranquilo porque tengo el panetone que estaba súper bueno, lo tengo aquí. Pero es así, funcionamos así. Y todo este mecanismo de respuesta y mecánica del proceso es como que un organismo es un dispositivo, ¿vale? Transformador que convierte la energía entrante del medio ambiente en forma de trabajo muscular y glandular y al mismo tiempo como dispositivo transformador, que transforma a sí mismo en esa y en otras energías, originando internamente lo que es el estímulo, ¿vale? Ambos, el estímulo y el producto de la energía, cooperan en el acto completo o conducta del organismo. Es como, cómo vamos de fuera hacia adentro, cómo vamos interactuando. Desde tiempo inmemorial, tal ha sido el pensamiento de Oriente, que está claramente representado en la escritura de la India, en el Bhagavad Gita. Dice, la gran alma que reside en este cuerpo es llamada el testigo, el espectador, el que sanciona, el sostén, el experimentador, el omnipotente Señor y también el Ser Supremo. Yo esa alma la llamaría el alma más terrenal, no el alma espiritual, la segunda. Espera. Dice, brilla en las funciones de todos los sentidos y sin embargo carece de todo sentido de poder. Desapegada se sustenta por sí misma, posee un solo poder, no obstante experimenta todos los poderes. Es decir, el alma esa que parece que está por encima de todos nosotros, en realidad está condicionada por todo lo que nos rodea. Entonces, siendo un alma, es un alma muy de aquí. Dice, existe dentro y fuera de todos los seres, es animada e inanimada, imperceptible por su sutileza y está lejos y también cerca. Eso está ahí en el Bhagavad Gita, en esa escritura. Dice, se dice que estos cuerpos temporarios pertenecen al eterno Señor del cuerpo, imperecedero e inconmensurable. Se dice que los sentidos son superiores a los objetos, que los sentidos son superiores a las emociones y la comprensión es superior a la emoción, pero él es superior a la comprensión. Es decir, nuestros sentidos van por encima de los objetos cambian, nuestros sentidos se permanecen siempre alertas, siempre están ahí. Entonces es imposible que podamos pensar que los sentidos reaccionan de forma igual en cada uno por los condicionantes que tenemos. A nivel de cuantificación interna del alma, sería la consideración de las glándulas de secreción interna y su efecto, no solo por su la estructura física, también sobre la conducta es de vital importancia. Entonces diríamos, ¿qué son las glándulas dentro de nuestro cuerpo? Y especialmente, ¿qué son las glándulas de secreción interna tan frecuentemente nombradas? Según el doctor Kopp, las glándulas pueden ser divididas en dos grupos principales, las que conciernen al drenaje, las glándulas linfáticas, y las que segregan productos para ser utilizados en la actividad corporal. De las glándulas linfáticas no nos vamos a ocupar aquí. Dice, en el segundo grupo, cuya función consiste en proporcionar fluidos que actúan mutua y concertadamente, controlan y regulan los procesos corporales, se dividen en dos subdivisiones. La primera, las glándulas con conductos, que descargan su contenido. Y la segunda no posee conductos, sus secreciones son absorbidas directamente por la corriente sanguínea, siendo conocidas como la glándula de secreción interna u órganos endocrinos, siendo un producto denominado secreciones internas. Se debe, se llama endocrinología al estudio de la glándula de secreción interna y debe observarse que la palabra endocrino viene de la voz griega trinein, que significa separar. El sistema endocrino sería el que separa. Vamos a ver qué dice el doctor Rubin. Forman en realidad un sistema estrechamente entrelazado con funciones claramente definidas y organismos de otros sistemas existentes en el mecanismo de la estructura humana. Los sistemas sanguíneos y nerviosos cumplen sus propias actividades, pero están estrechamente vinculados con el sistema endocrino. La sangre actúa misteriosamente como portadora de hormonas peculiares de las diferentes glándulas y el sistema nervioso parece más específicamente relacionado con el desarrollo psíquico
derivado del funcionamiento normal o anormal de las glándulas endocrinas. ¿Vale? En esta discusión del sistema endocrino llegamos lógicamente a la pregunta, ¿qué son separadamente las glándulas de secreción interna, empezando por la cabeza y descendiendo? Hay 7 glándulas de especial importancia para ser clasificadas. Y aquí veríamos que la glándula pineal, que está en la cabeza, la secreción es desconocida, no se sabe qué segrega. Que la pituitaria está en la cabeza, la anterior y la anterior está desconocida y la posterior genera, la secreción que genera es la pituitaria. El tiroides está en la garganta y es la tirosina. El timo, en la parte superior del pecho, está desconocida. El páncreas, eso lo sabéis todos, la región del plexo solar, la insulina. Los suprarrenales detrás de los riñones. La corteza, desconocida, no se sabe qué glándula segrega. La médula, adrenalina. Y las gónadas, en el abdomen inferior, segregan testiculina y ovarina. Es decir, cada secreción tiene una intuición. Si yo me quedara, por ejemplo, en la pituitaria, que tanto trabajamos, o la pineal, que tanto trabajamos, vemos que realmente no se sabe qué glándulas segregamos ahí, ni están estudiadas, ni se saben actualmente. Resumiendo, podemos formularlas como que detrás del cuerpo objetivo existe una forma subjetiva constituida de materia etérica, es decir, no la conocemos, que actúa como conductora del principio de vida de la energía o prana. O sea, me estoy saliendo de la formalidad de Anibe-san para que entendáis cómo nos influye aquí hoy en día esto que lo tocamos todos los días y que lo escuchamos todos los días en los Instagram y en todo eso. Pero sí que es verdad que esos conductores a nivel de la teosofía, a nivel de lo que se ha trabajado, son como el principio de la vida o del prana. Este principio de vida es el aspecto de la fuerza del alma. Y por intermedio del cuerpo etérico, el alma anima la forma, le da sus peculiares cualidades y atributos y plasma sobre ella sus deseos. Y eventualmente la dirige a través de la actividad de la mente. Es decir, si yo digo que el principio de la vida es el aspecto de la fuerza del alma y por el cuerpo etérico el alma anima la forma, quiere decir que me tengo que cuidar mucho de ese alma, de esa parte del alma que tiene esas influencias externas, internas musculares, endocrinas y las que no conocemos, porque realmente, y si además entra a la mente, realmente condiciona completamente nuestra forma. Por intermedio del cerebro, el alma ejercita al cuerpo para que entre en actividad consciente y valiéndose del corazón, todas las partes del cuerpo son compenetradas por la vida. ¿Vale? Entonces sería, ¿qué es el alma? Desde mi trabajo. Pues yo me iría a 3 puntos de vista que han sido resumidos aquí mismo. Primero, el alma es considerada como una entidad o sujeto que se manifiesta especialmente en las actividades pensantes y volitivas del hombre. Es el tema de la experiencia meditativa del cuerpo. No es la mente, sino lo que piensa y quiere. Segundo, el alma se identifica con la mente o con la experiencia consciente. En psicología ese es el sentido común de la palabra y también el concepto general de los idealistas. Y tercero, se considera el alma como una función o una suma de funciones. Por ejemplo, Pierre Cabanis enseñaba que el cerebro segrega pensamiento como el estómago digiere el alimento. ¿Vale? Estos puntos son sacados de libros de teosofía, eh, no es de mi propia escritura. Esto es de 2 libros que hay muy buenos que ahora os diré. Pues, ¿dónde está el alma? Yo digo siempre, nosotros en la neurología dice que el alma, en la parte metafísica, está entre el timo y la pituitaria. Se dice que se puede medir. De hecho, se puede medir una emoción residente que puedas traer. Eso, hay sistemas que tú puedes decir, a ver, ¿cuál es la emoción residente que lleva esta persona que cuando nace la lleva residente? Más allá de todo, pues se puede ver exactamente qué emoción está residente. Y eso se mide entre el timo y la pituitaria. Hay sistemas que lo miden, realmente. Y te dice, pues la emoción es imagínate, autismo. ¿Por qué? Pues porque y, bueno, te dice de dónde viene, de qué año viene y todo eso, eso se mide. Claro, si el alma está entre aquí y aquí, será que algo hay, no sé quién ni cómo, que antes de nacer me condiciona el alma con una emoción residente que no tiene nada que ver ni con lo que va a vivir mi madre cuando yo esté embarazada, ni lo que yo voy a recibir en esos 7 primeros años de vida, porque me va a condicionar. De hecho, y esto es una de las cosas que yo se me he vuelto loco hasta que lo entendí bien,
De hecho, hay veces que vienen personas que vienen con problemas realmente psicológicos y el problema está en la emoción del alma, en la primera, no en nada de lo que ha pasado. Porque mentalmente lo puede procesar. Nosotros podemos mentalmente procesar muchas de las situaciones que hemos pasado. Pero hay a veces una emoción, o a lo mejor hay una emoción de tristeza que está residente en el alma, pero es que está realmente residente en el alma. ¿De dónde viene? Ni lo toco, porque no lo sé, ni tengo capacidad de hacerlo. Pero sí que es verdad que tiene que ver con eso. Y es una emoción que yo no puedo resolver a no ser que alguien me lo diga. Alguien me tiene que decir, o lo tengo que estudiar, o alguien me tiene que decir, mira, tú eres así, tienes esta emoción residente, naces así, tienes estas variables, pero esta la tienes que resolver. Y quizá un problema que tiene que ver a nivel conductual o psicológico se trabaja más desde la emoción, que no tiene nada que ver con su vida, que con la emoción que está residente en su vida. Eso yo particularmente lo he visto y de verdad que es increíble decir, pues es verdad que existe todo esto que decían los antiguos. Es cierto, sí que existe. Dice, las conjeturas siempre han sido abundantes respecto a a dónde hay que buscar el alma y dónde puede estar ubicada en la forma humana. Aquí podrían ser expuestas algunas teorías que he ido recogiendo. Platón sostenía que el principio vital estaba en el cerebro y que el cerebro y la médula espinal eran los coordinadores de la fuerza vital. Stratton la situaba en la parte anterior del cerebro, entre las cejas. Hipócrates ubicaba la conciencia o el alma en el cerebro. Herófilo hacía el calamus scriptorius la sede principal del alma. Erasistrato colocaba el alma en el cerebelo o pequeño cerebro y declaraba que estaba relacionada con la coordinación de los movimientos. Galeno, que es el gran precursor de los métodos modernos de medicina, opinaba que el cuarto ventrículo del cerebro es la sede del alma en el hombre. Hipólito dice que las membranas de la cabeza son suavemente movidas por el espíritu que avanza hacia la glándula pineal. Cerca de esta se halla situada la entrada del cerebelo, que admite la corriente del espíritu y la distribuye a la médula espinal. Este cerebelo, por un proceso inefable e inescrutable, atrae por medio de la glándula pineal a la sustancia espiritual de la vida. Como veis, cada uno ha dado una posición del alma, ¿no? Y San Agustín consideraba el alma situada en el ventrículo medio. Los filósofos árabes, que modelaron tan intensamente la mentalidad medieval, asignaban a los ventrículos del cerebro la sede del alma o vida consciente. Más o menos, más o menos, sabían que aquí había algo, pero había otros. Yo me quedaría quizás con Galeno, que Galeno tenía buena base también. Pero bueno, eso serían las conjeturas que han habido de dónde está el alma. Entonces, si tres almas forman un alma, que sería la parte del estudio del alma, diría que un alma en cada una y en todas las partes del cuerpo asentada allí actúa y es el hacedor. Utiliza la tierra y allí abajo termina el hombre, pero dirigiéndose hacia arriba para ser guiado y crece en lo interno y también crece dentro de él. La otra alma, está sentada en el cerebro, utiliza la primera con sus experiencias y siente, piensa y quiere, y es que es el conocedor, que también a su vez se dirige hacia arriba y crece y de nuevo se desarrolla en él. Y la última alma, que utiliza las dos primeras, subsistiendo con la ayuda o no de ellas, constituyendo el yo del hombre, es el ser. Y se apoya sobre aquel, lo utiliza como lo utilizó al primero y dirigiéndose hacia arriba, se sostiene sostenido por Dios. El hombre termina arriba en el terrible punto de intercambio y no necesita un lugar porque retorna a él. Entonces, un alma es la terrenal, la otra la espiritual y la otra la suma de ambas. Claro, si ya la terrenal es complicada, imaginar la espiritual que tiene su hacedor y su función, pues al final diríamos, tenemos tres almas. No es que tengamos tres almas, en realidad, pero a nivel de teosofía, en los estudios hay libros del alma creo que son de Annie Besant, es que hay dos libros de Annie Besant del alma, ella lo desarrolla así. Y dices, bueno, ¿será que quizás cuando decimos que tenemos que estar presentes, tenemos que cuidarnos mucho de esta alma de aquí y la otra ya evolucionará o nos hará evolucionar de alguna forma para avanzar? ¿O me tengo que preocupar mucho de la alma espiritual y no preocuparme tanto de la terrenal? ¿O es la suma de ambas, en realidad? Y, y dándole esa forma, nosotros como seres humanos, con la mente que tenemos, sería como más sencillo, bajo mi punto de vista, trabajarnos lo suficiente para esa evolución que de alguna forma todos buscamos a nivel personal.
El alma y el éter. Pero según la sabiduría de las edades, las energías que utilizan en la casa, el éter, se clasifican en tres principales grupos. El Fojat, que es análogo a lo que los cristianos consideran espíritu, es la voluntad de existir, el principio determinante de la vida de Dios y que podemos afirmar es la suma de todas las formas y estados de conciencia. Es el propósito divino. El prana es análogo a la actividad que desarrolla el principio de conciencia. El alma del cristiano es un efecto de la unión de espíritu o vida con la materia o sustancia. Se manifiesta como la energía en la forma y cuando produce cohesión y animación y sensibilidad, llevando a cabo el propósito divino. Y luego sería el Kundalini. Se denomina así en conexión con la forma humana. Es la fuerza latente en la materia misma y la vida integral del átomo, independiente de cualquier forma en que ese átomo puede participar en su diminuto ciclo de experiencia. Eso serían como la clasificación del éter, ¿no? De ese elemento tan sutil que a veces es difícil de identificar. ¿Qué relaciones hay entre el alma y el cuerpo? Pues bueno, el cuerpo etérico vital está constituido por éter. Actúa como conductor del prana o principio de vida y energiza la materia y produce la forma. El cuerpo vital contiene también el principio de sensibilidad de la naturaleza, denominado alma, o en otras palabras, el cuerpo vital es la expresión y el vehículo del alma. Hay cuatro centros arriba del diafragma y tres abajo. Los centros de fuerza llevan energía pránica a cada punto del cuerpo y están en estrecha relación con el sistema nervioso en tres divisiones: cerebro, médula espinal, cerebro, médula espinal, gran simpático y periférico. Desde los centros de fuerza, la energía vital o pránica es distribuida siguiendo sutiles líneas denominadas nadis, que son estrechamente relacionadas con los nervios y al mismo tiempo con las arterias, subyaciendo aparentemente en el sistema nervioso corpóreo. Fijaros que es importante, los nadis, tan importante como que están muy sutilmente relacionados con el sistema nervioso corpóreo. Referente a los nadis o arterias de la forma sutil, es lo que yo os decía, bueno, ¿cómo soy capaz de identificar los sentidos y las sensaciones? O sea, hay algo que se me pierde en todo eso. Y empecé a descubrir pues todo esto que os estoy comentando. Respecto a los nadis o arterias, que la forma sutil no se los debe confundir con las arterias del cuerpo, ¿vale? Por donde circula la sangre. Fisiológicamente corresponden más bien a las ramificaciones del sistema nervioso, pues se hallan especialmente descritas como luminosas. De hecho, cuando a veces se ven como líneas brillantes. Con sistemas así como muy tecnológicos se ve como está todo, pero son líneas brillantes realmente, ¿vale? Así como el fuego está en cierto modo polarizado en la luz y el calor, el estado sutil está vinculado al estado corporal de dos modos diferentes y complementarios. Uno por la sangre, respecto a la cualidad calórica, y por el sistema nervioso, en lo que atañe a la cualidad luminosa. No obstante, se debe comprender que entre los nadis y los nervios solo hay una simple analogía y no una identificación, porque los primeros no son corpóreos, y en realidad se trata de dos reinos distintos en la individualidad integral. Cuando se afirma análogamente que existe una relación entre las funciones de estos nadis y la respiración, por ser esencial para el sostenimiento de vida y corresponder verdaderamente con la principal actividad vital, no se debe deducir en modo alguno que sean los nadis una especie de conducto por donde circula el aire. Eso sería confundir el hálito vital, el prana, que pertenece adecuadamente a la manifestación sutil con el elemento corpóreo. A nivel de chakra, la teoría tántrica relativa a los chakras y al sahasrara, se refiere al aspecto fisiológico. Va en relación con el sistema espinal central, que comprende el cerebro encéfalo, contenido del cráneo, la médula espinal, contenida en la columna vertebral, se llama merundanda, y es digno de observarse que hay como cinco centros, cinco chakras en la columna vertebral y está dividida en cinco regiones, comenzando por la inferior, que son la coxal, que consta de cuatro vértebras imperfectas, con frecuencia soldada en un hueso llamado coxis. Sería la sacra, compuesta de cinco vértebras soldadas por un solo hueso llamado sacro, y la lumbar o región de los riñones constituida por cinco vértebras. La dorsal o región de la espalda formada por 12 vértebras y la cervical o región del cuello que contiene 7 vértebras. Bueno, ¿para qué nombrar esto? Porque a veces podemos tener algún problema a nivel de sistema,
¿vale? Esquelético y puede ser que sea una emoción, que haya una disfunción. Si yo sé exactamente cuáles son y dónde están cada uno de los chakras, en qué vértebras o en qué lumbares o dónde está, posiblemente no sea solo que tengo que ir a hacerme a, una, a descontracturarme. Será que quizá hay algo que está residente ahí que tiene que ver con una emoción, ¿vale? Cuando comparamos la doctrina de Oriente con los siete centros, con la de Occidente sobre las glándulas, hallamos en primer término un sobresaliente hecho en lo que a ubicación se refiere. Los siete centros de fuerza, los que conocemos habitualmente, residen en la misma región que están ubicadas las glándulas. Y cada centro de fuerza puede ser muy bien, y lo es según la enseñanza hindú, el origen de la fuerza y de la vida de la correspondiente glándula. Y la siguiente clasificación demuestra la identificación. O sea, lo conocéis todos. El centro coronario con la glándula pineal. El entrecejo ana con el pituitario. El laríngeo con tiroides. Cardíaco con el timo. El plexo solar con el páncreas. El centro sacro con las gónadas y el centro de la base de la columna vertebral con las glándulas adrenales. A veces estamos trabajando con los chakras o hay gente que nos hace algún tipo de sanación o Reiki o los chakras y igual si yo digo pues a lo mejor tiene un problema pues no sé, he visto por ahí el bazo. El páncreas, pues a lo mejor le tengo que preguntar algo más. A lo mejor le tengo que preguntar cómo le va su felicidad en el día a día. O si consume más dulce en el día a día. Porque quizá no solamente sea que tengo que activar ese chakra, será que le tengo que ayudar en alguna relación o en alguna emoción que está por detrás. ¿Vale? ¿Cómo afecta nuestra evolución consciente? Dice, pues el estado de los centros depende del tipo y la calidad de la fuerza del alma que vibra por medio de ellos. En la persona no evolucionada, sencillamente es fuerza vital, prana, que está activa y la registra. Y no quiere decir que esté ni bien ni mal, sino tiene su fuerza vital y en la medida que la cultiva, pues sigue funcionando. Dice, esta fuerza nutre a la vida animal y pone en actividad los centros inferiores, que sería la base de la columna vertebral y el sacro. Y luego, a medida que se va desarrollando el ser humano, la conciencia, el aspecto alma, hace sentir gradualmente su presencia y pone en actividad el centro del plexo solar. Este centro es el asiento de la vida sensitiva, psíquica inferior, tanto del hombre como del animal, y con frecuencia es denominada el cerebro instintivo. El Bhagavad se enseña que debe observarse que en la literatura sánscrita se considera el ombligo frecuentemente como más esencial y central que el corazón para el organismo. Y no faltan indicaciones de la importancia del corazón, pero en verdad es probable que fisiológicamente el ombligo fue el órgano más vital de las primeras etapas de la evolución. Aún ahora se halla más esencialmente conectado con el deseo propiamente dicho que con el corazón, el cual puede considerarse vinculado con la subdivisión activa del deseo. El Bhagavad cita a la autora Annie Besant en el párrafo siguiente. El ombligo, eso lo decía Annie Besant, el ombligo representa el plexo solar, que es quizá el plexo más importante del sistema simpático. Controla el tubo digestivo y envía ramificaciones al hígado, al bazo y al estómago, así como al canal alimenticio y a los órganos genitales. También está vinculado con los pulmones y el corazón. Puede considerárselo como el cerebro del sistema simpático y responde con peligrosa facilidad al pensamiento. La concentración sobre él, sobre el ombligo, emprendida con frecuencia de modo temerario, puede producir una forma peculiarmente irremediable de enfermedad nerviosa. Las emociones hacen surgir en él violentas perturbaciones. La sensación de náuseas que sigue con frecuencia a los choques emotivos y se debe a su excitada actividad. Tan sencillo como el ombligo. Que a veces dice, pues si te pones un poco de aceite o te pones alguna piedra o eso que se oye que se puede hacer, pues efectivamente la tiene. Entonces, a nivel de conclusiones, para mí el alma es siempre la gran realidad, es la expresión de la vida una, constituida por cuerpo etérico y denso. La fuerza del alma actúa sobre el cuerpo etérico y funcionando por medio de este desarrolla los centros especializados de ese cuerpo, el cual a su vez actúa sobre el cuerpo físico denso. La cuestión que más atrae a la mente occidental es cómo lograr la mayor eficiencia en la actividad. Aquí mismo decimos, bueno, ¿cómo puedo ser más eficiente en todo lo que hago? El ser humano, el alma, está limitado en su acción eficiente por la condición de su instrumento. Si la glándula nuestra, si el sistema nervioso, cuerpo etérico y su centro no están ajustados ni funcionan convenientemente, en el ser el alma debe repararlos o curarlos. El alma, ¿eh?
Debido a que el ser humano es esencialmente un alma viviente, cabe pensar que sus glándulas no funcionan correctamente y muchos deben estudiarlas, corregirlas y perfeccionarlas. En el libro hemos considerado dos sistemas de psicología, el oriental y el occidental. En su conjunto tenemos un cuadro completo del hombre, del ser humano, como alma viviente que funciona por medio de un determinado mecanismo. Parte de este, el cuerpo etérico en sus centros, es sutil, invisible y más allá del alcance de nuestros cinco sentidos. La otra parte está en el reino de lo físico denso, principalmente en las glándulas endocrinas y en el sistema nervioso, que rige al resto de la manifestación física densa. Ambas partes, a nuestro juicio, forman un todo. Entonces, tratar directamente las glándulas y los centros nerviosos con medicinas y otros recursos es estrictamente una tarea de reparación y no llega al estado elevado de las particularidades de las glándulas y los centros nerviosos que originalmente creó el hombre en cuestión. Lo mismo atañe y quizá más enfáticamente a los centros del cuerpo etérico, que pueden ser afectados por ciertas prácticas orientales de respiración, de mantras, posturas que a veces pueden ser peligrosas y con frecuencia conducen a la locura. Es de esperar que lleguemos eventualmente a tener un conocimiento y experiencia para actuar inteligentemente y directamente sobre esos centros y poder regular con más eficacia las glándulas del cuerpo físico y la neurosis. A veces hacemos ejercicios o se hacen ejercicios así como muy, muy fuertes que no favorecen al alma. Es decir, si yo esfuerzo mucho, mucho, mucho al cuerpo, pues el alma no es lo que quiere en realidad. Lo que quiere es esa estabilidad. Y a veces pensamos que tenemos que hacer situaciones tensas de cuidado, como prácticas de respiración o mantras diferentes o posturas diferentes, y es verdad que eso hace que el cuerpo se vuelva, no locura, pero entra en un estado de depresión, o sea, baja de su presión, no de depresión psicológica. Entonces, aparentemente, después de todo esto, surgen como tres teorías como resultado de esta investigación, como una triple hipótesis que decide al hombre como un organismo que manifiesta vida, autoconciencia y propósito inteligente. La primera sería, como son las glándulas y el sistema nervioso del hombre, así es él. Su temperamento, sus cualidades naturales y el manejo inteligente de las experiencias de su vida y medio ambiente están determinados por su sistema endocrino. Esto, esto es el occidente. La segunda sería, como son sus centros, así es el hombre. La pasividad y la actividad de ciertos puntos focales de energía en el cuerpo etérico humano determinan en el hombre su carácter, su modo de expresión, el tipo y también la posesión de su cuerpo. Sus actividades en el plano físico dependen por completo de las cualidades de la fuerza que fluye por sus centros. Eso lo diría el Oriente. Y la tercera sería la glándula, las neuronas y los centros están condicionados con el control o ausencia del control del alma. Así como reflexiones diría, bueno, es práctico dar ciertos pasos iniciales. Se podrían resumir. Primero, el tratamiento sensato del cuerpo físico utilizando el conocimiento de Occidente, es decir, no hay que ser, no hay que desdeñar ese conocimiento que tenemos aquí. En particular, se refiere a la medicina preventiva y a la salud general del sistema endocrino. La comprensión intelectual y aplicación de los hechos básicos de la psicología moderna y un sensato psicoanálisis así para llegar como a ese mecanismo mental, emocional y físico por cuyo medio trata de expresarse el alma. Que me puedo cuidar bien, de hacer un cuidado preventivo a nivel fisiológico, pero también tengo que cuidarme yo y ver cómo me trabajo esa parte de mis mecanismos mentales y emocionales. Y luego reconocimiento de que así como el cuerpo físico es un autómata, y que responde a los deseos y a la naturaleza emocional y que está, lógicamente, controlado por ellos, análogamente, esos estados emotivos de conciencia que abarcan desde el amor al alimento hasta el amor a Dios pueden ser controlados por la mente razonadora. En consecuencia de todo esto, traerá un estudio de las leyes de la mente que se podrá comprender y utilizar la relación entre la mente y el cerebro. La abstracción sería la quinta. Término que abarca el poder de concentrar la conciencia en la cabeza y actuar allí como el alma. Retirar la conciencia exteriorizada hacia las cosas objetivas y tangibles y dirigirla nuevamente hacia adentro. La sexta sería la atención y la concentración. Significa vivir centralizado. Implica también poner la mente en actividad en vez de las emociones. Así el hombre emocional y físico es controlado por la mente enfocada. La séptima, que ya la conocéis, es la meditación o la atención
o concentración prolongada, que eso produce cambios radicales en el organismo y corrobora la verdad de la afirmación de que como el hombre piensa, así es. Y la octava, que es la que yo creo que, bajo mi punto de vista, es como la más, en la que yo particularmente más podría enfocarme, sería la contemplación en ese acto del alma, ¿no? En que en su propio reino se van las formas y establece contacto con las energías del quinto reino de la naturaleza. Este acto es seguido por el descenso al cerebro por conducto de la mente controlada del conocimiento y la energía del alma. Esta actividad del alma produce lo que se llama iluminación y la energización del entero del hombre y el despertar de los centros por un ritmo apropiado y progresivo. ¿Cómo lo haríamos así como más sencillos? Control de las relaciones con los demás, sintetizadas por la palabra inofensividad, definida en Oriente. Inofensividad, veracidad, no hurtar, continencia e inavaricia. Pureza de vida, tal como la definen las cinco reglas: purificación interna y externa, gozo, ardiente aspiración, lectura espiritual y devoción a Isvara. Tercera, equilibrio. Y la cuarta, correcto control de la fuerza vital. O sea, una acción directa del alma sobre el cuerpo etérico. El control de la energía de los centros y del cuerpo físico solo es posible después de que el hombre ha obtenido pureza y equilibrio. No se le permite conocer las leyes que rigen la energía hasta que no haya logrado de alguna forma, por medio de la disciplina, controlar la naturaleza animal y alcanzar un punto donde es impedido por los estados de ánimo ni por el egoísmo. El ideario, que sería ya lo último, sería: estamos en la perspectiva de alborear realmente ese día en que la religión se cimentará sobre una base científica y las verdades que testimonio las edades serán corroboradas y probadas. Porque como también dice el doctor Michael Pupin, las realidades espirituales de Dios son invisibles, pero se hallan ejemplificadas y son inteligibles por las realidades físicas reveladas por las cosas físicas que se hacen. De acuerdo a esta interpretación de las palabras de los apóstoles, las realidades físicas y espirituales se complementan entre sí. Son dos los extremos de las mismas realidades. Uno reside en el alma humana y otro en las cosas del mundo externo. He aquí una de las razones fundamentales de por qué la ciencia y la religión se complementan o se deberían complementar. Son los dos pilares del portal por el cual el alma humana entra en el mundo en que reside la divinidad. Entonces surgirá esa nueva raza con nuevas capacidades, nuevos ideales, nuevos conceptos de Dios y de la materia, de la vida y del espíritu. Son toda esa raza y la humanidad futura que percibirá no solo un mecanismo y una estructura, sino un alma, una entidad que utiliza el mecanismo, manifiesta su propia naturaleza, que es amor, sabiduría e inteligencia. Hasta la ciencia ha reconocido esta última posibilidad y ha observado que la orientación del proceso evolutivo va hacia una adaptación más perfecta de forma y de la vida. En todas las partes, en toda la creación se está cumpliendo un propósito y se manifiesta una voluntad hacia la perfección. Ese propósito y esa voluntad se ha controlado por el amor y la sabiduría. Y esos dos tipos de energías, el propósito del espíritu y la fuerza atractiva del alma, se aplican inteligentemente al perfeccionamiento de ese aspecto de la materia. Espíritu, alma y cuerpo, divina, triplicidad, se manifiestan en el mundo y llevarán toda una consumación representada para nosotros en las escrituras del mundo con riqueza de imágenes de color y de forma. Y, y eso sería el desglose completo de lo que es los siete principios fundamentales de, de Aníbal Sanz. Porque Aníbal Sanz en realidad lo que buscaba era la perfección. Y yo me pregunto, ¿cómo encontramos la perfección? En un mundo donde hoy en día la tecnología va tan rápida, donde el cuidado personal es tan difuso, donde el cuidado espiritual, pues porque hay gente que nos cultivamos o intentamos cultivarnos de alguna forma para entendernos y comprendernos, pues hacia dónde podemos ir. Yo creo que las bases del conocimiento profundo, ¿no? Del trabajo de Aníbal Sáenz, que me parece muy bueno en este sentido, es el que nos puede dar esa dimensión a nosotros para poder centrarnos y unificarnos. Así que si queréis preguntar, ¿no? Sí, pregunto. Sí, Sí, se bien has dicho en un momento que hay una emoción que se queda en el alma, ¿no? sí. Y, y no estoy muy equivocado, has dicho también que no te tocas esto. Yo entendí que con el sentido que no puedes entender esta emoción en el alma. Entonces, Hay una emoción
una emoción residente cuando nacemos Ya. que está en el alma. Y esa es la que, si yo dijera, ¿qué tengo que encontrar en mi vida? Esa emoción para poder emocionalmente, Mm. esa emoción para poder estar en conjunción conmigo mismo. Entonces, yo puedo conocerme todo, puedo hacerme, desde que nací hasta ahora, puedo saber qué ha pasado en mi vida, con qué me ha influido, en dónde me he quedado, mis reticencias, todo. Pero hay una emoción residente que está entre la pituitaria y el timo, que esa es la anterior, y esa sí que se puede conocer. Hay gente que lo puede reconocer. Hay gente, y hay otra gente que se le dice. Esa alma, esa emoción del alma nos condiciona. O sea, yo dijera, si yo tuviera que saber cuál es mi evolución, si mi evolución fuera la tristeza, imagínate, que viene de base, en esta vida tendría que intentar evitar esa tristeza, porque me va a acompañar siempre. A lo mejor hago lo mejor de mi vida, pero me mantiene una tristeza. ¿Por qué? Porque es una emoción que está presente. Esa es la que no podemos saber. O sea, si no lo sabes, no lo puedes saber. Es una emoción muy residente. O sea, si tuviéramos que hablar a nivel más metafísico, sería que en ese mundo del alma, esa emoción sería, si queremos la reencarnación, sería la última emoción que trae el alma que no ha resuelto y que viene residente. Mm. De cierta manera, tiene un propósito de alma. Que realmente es el propósito del alma. Ok. Mm. Una cosa, a mí me ha llamado la atención que has dicho que los nadis se pueden ver por algún medio tecnológico. Yo no Mm. había oído hablar de eso. Sí, hay sistemas que lo pueden ver. Hoy en día hay sistemas que pueden ver cómo funciona, sobre todo en la cabeza lo puedes ver, puedes identificar y se ven como luminosos. Es una cosa muy curiosa. Es increíble, la verdad que parece que sea como un árbol de Navidad, pero de leche. Porque yo me acuerdo de aquello de la cámara Kirlian con la que se No, no, podía ver. ¿Y esto no. qué es? ¿Qué tipo Esto es de- luz. O sea, Unas luces. son, sí, son Pero de luces. los nadis no, digo el medio tecnológico para verlos. Que no lo sé. El Bueno, pero sistema, si te acuerdas, si no, no pasa nada, pero me ha llamado la atención. ahora te lo digo, que lo mira ahí. Ahora te lo digo. No, los nadis es por eso. Sí, es increíble. Cuando lo ves, parece de película. Pero bueno, es verdad, responde un poco a eso. Al final vas buscando la realidad de todo lo que lees, ¿no? Dice, bueno, ¿dónde está todo esto, no? Porque claro, alguien lo ha tenido que ver. O sea, para poder escribirlo, alguien lo ha tenido que ver. Me da igual por qué medio. Pero es que no hace falta medios tecnológicos para verlo, pero bueno, es muy interesante que Cierto. los haya también. Sí, es verdad, es verdad. No se necesitan. Pero bueno, hoy en día puedes tener sistemas que pueden leer la emoción del alma reencarnada, cuál es, y en qué año se produjo, en qué año tu alma dejó de estar aquí para volver ahora, y en qué parte estaba, a qué se dedicaba y qué emoción residente tiene. Y te dice además esa emoción residente. Yo eso sí que lo he visto, pero bueno, yo siempre digo que es como lo que dice que Dios escribe con los renglones torcidos, y es verdad. O sea, tú ves la emoción residente y ves qué emociones te ha traído en esta vida. O sea, si yo me pongo tristeza, imagínate que esta vida me ha traído abandono o me ha traído descuido o lo que sea, que son emociones que yo estoy viviendo en el día a día. ¿Vale? Entonces yo esas las puedo resolver, pero esas me están ayudando justo a lo contrario que tengo que hacer. Entonces mi propósito es, a través de esas emociones que se me están produciendo en el día a día, hacer esa transición del alma. Pero yo por una parte has dicho, uy, si no sabes la ecuación presidente, no se puede saber, no se puede saber. Y luego Claro, dices, pero hay una manera en la que te dicen el año, claro, cuál es y claro. todo, Eso es verdad. pues no es la manera, pues cuando estás diciendo, claro, no. Era por Existen ese sistemas, poquito. existen sistemas, no, existen sistemas que lo hacen. Sistemas muy avanzados sí. Existen sistemas que pueden ver el alma de la emoción residente y con qué emociones viene. Sí. De verdad. Déjame, ahora lo miro cuando acabemos la clase y te digo exactamente de los sistemas, que lo tengo aquí.
¿Vale? Vale. Mm. ¿Sí? ¿Me iba a preguntar? Sí, pues ya, bueno, acabas de decir, no sé, de las maíz, superar, digamos, ese problema, esa emoción. Pues eso, Si mi alma viene con tristeza claro, y yo me voy con tristeza, pues no pasa nada. Si esto es el universo es continuo, o sea que, ¿qué más da? Da igual claro, que te dan sitio aquí o no. lo supero o vuelvo. Claro. Esa residente sí. Entonces, digamos, a nivel de filosofía natural, eh, ¿cómo se propone llegar a superar esa emoción, o sea, a detectar esa emoción, o sea, de una forma natural, más que una sensibleridad? Pues estudiando a ti, o sea, viendo tus propias reacciones. Si tú te conoces bien, realmente en la parte más mental de por qué tu conducta es como es, si hay alguna emoción residente que no corresponde en tu conducta a lo que tú has vivido, es que esa la tienes que resolver. Podemos partir entonces de la idea de reminiscencia de Platón, y a partir de ahí Por intentar ejemplo, recordar, intentar hacer esa mm, introspección y todo el trabajo interior. claro. Pero imagínate que yo me pongo a tener un padre autoritario, lejano porque trabajaba mucho y venía poco, mi madre como muy autoritaria en casa, y yo me he cultivado eso, y lo cultivo y lo tengo bien, pero siempre se queda una palabra de tristeza, y la tristeza no tiene que ver con el abandono, nada que ver, porque podría ser abandono porque eso es un ejemplo, ¿eh? El abandono porque mi padre no estaba tanto en casa, entonces puedo sentirme abandonado con el cuidado paternal, pero hay tristeza. Entonces, la diferencia entre el abandono, que es una demanda, y la tristeza, que es algo subyacente, y no corresponde a ningún suceso de mi vida, es la que tenía que tratar. Desde tu punto de vista, como lo has dicho, sí, porque buscaría el qué de todo lo que me pasa que no corresponde a lo que me ha pasado. Mm, Vale, vale. mm. Los libros que nos han hecho antes que ibas a decir interesantes. Está el alma, son los dos que hay de aniversario del alma, ahora te digo los que son, que los tengo. Veamos eso. A ver. Espera, ahora te lo digo. O te lo digo a ti, lo pasas en un Sí, correo, pues, ¿vale? Mejor. eso tengo otro día con, Claro. estábamos comentando el tema de la situación emocional que tenemos que trabajar, que Mm, tiene a su vez más trabajo profundo que no vemos, pero que también hay que trabajar, ¿vale? Pero la pregunta me viene es, no solamente la emoción que se repite como los padres, la tristeza, el abandono, la vida que pone situaciones día a día claro. es otro punto para Yo, que podamos. claro, Y yo, venga, yo, y venga, venga, venga. yo ahí pongo un ejemplo. Hay un libro que se llama La idea del espejo, que es japonés, que es un cuento muy bonito, que son de 42 páginas. Y lo que hace es que un abuelo le enseña a su nieta un poco lo que es el espejo. Yo siempre digo, la mejor forma de yo conocerme, de yo saber, si yo tuviera que pensar que mis padres son mis primeros maestros, que sería así, en principio, ¿vale? Sobre todo los primeros años, diría, bueno, ¿qué tres emociones positivas tengo de mi madre y de mi padre, que son mis valores, que seguro que concuerdan? Y luego yo cogería dos emociones que tuvieran que mejorar mi padre y mi madre sobre mí. Si yo cojo esas dos emociones de cada uno de ellos y evalúo en mi vida con la gente que he chocado, seguro que una de ellas está, porque esas cuatro emociones se quedan en el subconsciente.
y por lo que sea, por la energía, no sé, no sabía identificar de qué energía las atraemos. Claro. O sea, y no es porque yo me vuelva como mi padre o como mi madre, no, es que busco las emociones negativas, algún elemento, alguna persona que tiene una emoción negativa de mi padre o de mi madre. Entonces las atraigo. ¿Por qué? Y luego como las atraigo porque ya las conozco, porque las he vivido en casa, yo pienso que pueden cambiar, porque somos así, el ser humano. Entonces me equivoco y me voy a equivocar. Hasta que alguien me dice, ojo, para, a ver, voy a coger las emociones negativas de mi padre y de mi madre. Sería el primer trabajo que yo recomendaría a todo el mundo. Vale, ¿con cuánta gente he chocado que tiene alguna emoción de mi padre y mi madre negativa? Y yo le digo, eso, te haces un tatuaje y ya los tienes, las dos emociones de uno y de otro para decir, viene una persona así, aunque sea el encantador de serpientes mejor, aunque sea la mejor del mundo, la mejor bruja del mundo, no. ¿Por qué? Porque voy a chocar. Porque mi subconsciente me va a atraer, pero me va a hacer chocar y volveré a caer y vuelves a caer. Y esa es la rueda. Y la rueda piensan que es porque yo repito la de mi padre y mi madre. No, lo está haciendo la persona que tengo al lado. Vale. Entonces, justo que me lo pones en bandeja, tenemos ahí la emoción, tenemos el trabajo, tenemos la emoción que tenemos que trabajar cada uno Mm. para que se madre, que es un trabajo fenomenal. Eh, ¿Cómo lo desintegramos? Para que la Reconociéndolo, el reconociéndolo, día a día no venga otra vez, porque nos viene, reconociéndolo. nos Si yo, cae, ¡pum! bueno, porque si yo tengo, vamos a ver, tú sabes qué Pero persona te cae objetivos. solamente por conexión, tú sabes qué persona te atrae más y qué persona te atrae menos, ¿vale? Si yo sé positivamente qué emociones son las que las tengo en mi subconsciente, cuando veo una persona y detecte alguna de ellas, no, no puede ser, es decir, no la tienes que tirar fuera, sino no es para una relación mayor. ¿Por qué? Porque aunque sea amigo, aunque sea amiga, aunque sea jefe, lo que sea, vas a chocar y siempre chocas. Y siempre chocas. Entonces, ¿cómo lo hago? Reconociéndolo. No solamente con mi mente, sino como yo lo percibo, que es parte de las percepciones Hay que, un trabajo de reconocimiento y de claro, autoestima, porque realmente autoestima, en el no, sentido, no, fíjate que no, yo de no. valorización, es decir, mm, no No, no entro ahí, ¿eh? entra Yo no ahí. entro en nada psicológico. Te hablo, esto es como una regla de tres. Si yo tengo dos emociones de mi padre y de mi madre que son negativas, y yo sé, porque lo sé que lo tengo en el subconsciente, cuando alguien entre en mi entorno y tenga alguna de ellas, tienes que saber que seguro va a salir mal. Vale. ¿Por qué? Porque choca con el subconsciente de esos, entre los 0, los 7 años, los 6, lo que sea, que está aquí grabado, porque no resuelves. Un niño o una niña no resuelve con su padre. Pues es que tú eres, yo qué sé, eh, muy duro o muy estricto, ¿vale? Pues seguramente te encuentres en tu vida una persona que es estricta. ¿Qué tienes que hacer? Evitarla. ¿Por qué? Porque te va a hacer daño. Pero por lo que sea, como hemos perdido como esa sensibilidad de qué es lo que no debemos hacer y no somos capaces de reconocerlo porque el día a día nos da mucho ruido para no integrarlo dentro de nosotros, decimos, no pasa nada. Es así, pero seguro que yo le cambio porque como ya lo he vivido en casa, lo voy a cambiar. Ni lejos. O sea, imposible. Que es imposible que superes esa emoción. O No. sea, tienes que huir de las personas que Es que te van a hacer, es que van a chocar contigo. ya, pero no puedes tú, Pero digamos, a ver, yo reconozco que tengo esa emoción. vale, Intento trabajarla como sea, no sé, y así puedo tener una amistad con esa persona, pero ya teniendo, como diríamos, una defensa. O sea, no cayendo en ese error. Porque no, ese, no cae, o sea, o sea, puedes tener una amistad con esa persona, pero sin generar ninguna dependencia. exactamente. Ya O está. sea, O sea, quiero poder tener una amistad sabiendo que voy a tener ese problema, claro, como ya tengo la defensa que me la he claro, trabajado, tengo una relación y ya normal. está. Puede ser. Claro, ¿para qué? Para que en ningún momento, cuando sufra una situación sencilla, no te decepciones. Porque aparece la decepción, porque ha chocado directamente con una emoción residente. Y al saberlo, porque es que si no, muchas veces tendríamos que ir huyendo de muchas personas, No, porque no huyes, solamente sabes qué tipo de relación tienes que hacer con ella. Es decir, imagínate que yo tengo una relación contigo y vamos bien y quedamos, no sé qué, y yo espero en algún momento
que de la misma forma que yo estoy ahora mismo hablando contigo, tú en algún momento, si sabes algo, o has visto una película o algo, alguna cosa, me des a mí una información y no me la das. Y yo me entero que tú has visto la película y digo, oye, que esa película, qué chula, ¿por qué no me ha comentado esto? Entonces me decepciono. ¿Por qué? Porque yo digo, "Jo, si yo estoy dando, ¿por qué no me da?". Entonces entra en conflicto, sin más. Si yo no quiero relación de dependencia, yo contigo funciono de maravilla Y da igual, y ya ya está, vale. y sigo funcionando. O sea, no me aíslo. Yo no digo que hay que aislarse. Yo sigo funcionando. Pero no Pero dependo de esa persona. no porque a la larga, si tienes esa emoción que chocabas cuando eras más pequeña, se va a producir. Y si me dices, ¿y yo eso lo puedo borrar del subconsciente? Yo pienso que no. Si estuviéramos en un estado perfecto de meditación, sí, pero en el día a día hay resortes ahí que nos disparan. Que tenemos que ser como muy bondadosos, muy, no sé, Yo también veo que el reconocimiento de la emoción que tú dices es importante, pero el trabajo de aceptación claro. es, creo que es fundamental. Ahí Jung hablaba de la sombra y está muy vinculado con el tema de reconocer esa y aceptarla. Aceptarla no creería. Bueno, Es pero tú lo estás difícil, reconociendo. En el momento que sabes que tienes cuatro valores, que lo llevas tú aquí. cuando tú lo ves en el otro y no lo reconoces, pero no lo aceptas, No, sí no, hay. yo no digo que no lo aceptes, tú lo reconoces. Lo que pasa que, ojo, con los vínculos, porque posiblemente a la larga, aunque Jung diga lo que diga, a la larga, No, no, sí, o sea, cada uno habla de lo no, que no, quiere. escucha, que sé de lo que te estoy hablando, dime cómo lo manejamos en el día a día. No, yo lo que te digo, la propuesta es aceptarlo. Claro, yo lo reconozco, ya está. Yo lo puedo reconocer y sigo funcionando. Y oye, quedamos y no sé qué, pero una vez salgo, seguimos andando. Si yo no tenía la verdad, No, no, es una opinión como que sí, que sí, que sí. más trabajada que alguno de nosotros, pero nada más. Claro. Yo lo pienso. Es difícil manejar el subconsciente. Yo creo que es muy difícil. Tenerlo ahí presente, no sé, es difícil. Bueno, la aceptación no quita el discernimiento. Podemos Claro. aceptar una cosa, aceptamos que, yo qué sé, aceptamos que el mal está ahí y no por eso decimos, bueno, pues vale, yo pues me tiro ahí a lo hondo y no pasa nada. Y sí, aceptamos que está ahí, pero decimos lo que hacemos con ello. Yo no creo que exista el mal, yo creo que existe la densidad. Pero no hay elecciones, Yo no creo que haya maldad. el mal, Hay densidad. el mal, era un ejemplo. Sí, pero que te Por digo, eso no, que te digo, nuestro mal es la densidad de cada uno. Es decir, es malo ser, imagínate, ambicioso. el mal. ¿Eh? Que no he hablado del mal. Ah, perdón. El mar, la Mar. la playa. Perdón. Disculpa. No, perdona. El mar. Ya, disculpa. No, Perdón. No, yo he dado un ejemplo un poco raro. Por ejemplo, el tren va a pasar. Aceptamos Sí, que el tren va a pasar. claro, Ejemplo, de los claro. niños. Bueno, eso no nos quita para que podemos elegir si nos tiramos a las vías o no. ¿Sabes? Bueno, Es lo que claro. quiero decir con lo de. Como Bajo, era bajo tu, re- aceptar, bajo tu responsabilidad, sabes que el tren pasa, pues tú decides si sí o si no, claro. Exacto, el discernimiento de ver lo que es Sin más rechazo, más correcto, más No rechazar, no, es beneficioso reconocer. para. Tú reconoces y sigues. Mm. Y yo creo que debido a eso que decís que es muy interesante de la aceptación, también influye mucho en que todo esto sea desde una mirada interna, es decir, cuando independiente de cómo actúe la otra persona, ya no solo porque lo acepto, sino porque hago un trabajo de que mis emociones, mis pensamientos, etcétera, dependan de, digamos, de lo que yo pienso y no de lo que hacen los demás, porque en esto siempre nos pasa hasta con nuestros hijos, que siempre ese sufrimiento viene porque esperamos que actúen de una manera, porque si es un amigo que haga, como tú dijiste, lo que yo esperaba, o sea, siempre viene por intentar que todo lo que nos rodea sea como nosotros nos gustaría que fuera. Así es. Entonces, creo que además de aceptar y que ese amigo actúa de esa manera, es que mi paz, mi serenidad está en mí, no fuera. Él puede actuar de la manera que sea, mi hijo puede tener la vida que sea,
a mí me puede gustar o no esperar que hubiera sido de otra forma. Mm. Pero si en vez de tener esa mirada, miro hacia mí y decir, yo por mi parte he hecho lo que debo hacer, sí, lo que yo siento que es comparto con él cuando hay una película que la ha visto y ya está. Que él no hace lo mismo, es su manera de actuar. Mi paz está en cómo actúo yo. Claro. Y muchas veces hasta con las relaciones, ¿no? No es ese amor que doy al otro, es como un intercambio. Si me ama porque yo he hecho esto, espero que él haga esto, pero si no ha Claro. hecho esto, me siento mal porque yo Claro. esperaba que... o sea, Así creo es. que si vamos a ese centro, además de aceptarlo, decir, espera, vamos a ver de qué manera mi vida, cómo actúo, cómo pienso, cómo siento, depende de mí, totalmente, y de no de los demás, porque luego encima se suma el que muchas veces ya no es lo que hacen o lo que dicen, ¿no? Siempre pasa por la interpretación que nosotros hacemos de lo que han dicho, de lo que piensan o de incluso lo que no han hecho. Así es. Y todo eso lo que afecta luego a nivel del sistema nervioso, endocrino, y entonces empezamos a somatizar porque de repente estamos a la espera. Es como la espera, ¿no? Constante. José, con lo que estaba diciendo, fíjate, has puesto 4 emociones negativas de nuestros padres y de nuestros madres, ¿no? Sí, sí. Más o menos. Sí, sí, de hecho. Es un trabajo muy interesante, pero nos vamos a generar muchos personajes que vamos a tener que interactuar de una manera que nos va a quedar pocas personas para conectar. Por favor. La No, verdad. ¿por qué? Bueno, No, yo puedo, no, yo puedo relacionar, Pero yo puedo tener una tarde perfecta con personas que las tengo, sí, que no entran en mi dimensión, pero yo sigo teniendo la tarde perfecta, no entro en más. Lo que no lo permito entiendo. o lo que no voy a esperar que porque yo pueda funcionar de una forma o de otra, ellos deberían funcionar, me puedo divertir. Y si no me divierto, pues llegará un momento que diré, pues yo me marcho. Es el problema. Lo cual quiere decir que nos quedan pocos recursos. Vamos, Porque no, que me parece fenomenal porque me estoy viendo realmente lo que está pasando, ¿eh? Que no soy un bicho raro, que Claro. aquí estamos todos metidos en el... No, que es verdad. Mira, te pongo un ejemplo real. Que es verdad. Salimos con cuatro, Sí, con cuatro parejas. coincide Mira, con la salimos realidad. con 4 parejas a comer y van de tardeo. El tardeo en principio va bien hasta que pasa una hora y van a un sitio que la parte de arriba me parece bien, la segunda parte yo ni podía. Pues ¿qué hice? Me fui, pero ya habían pasado 3 horas y me lo pasé bien. Pero hay situaciones que yo no quiero. Claro, Y con todo el cariño, oye, que me tengo que ir, ¿qué tal? O no me gusta esto, me marcho y no pasa nada. claro. Bueno, que no eres un valiente, ¿qué tal? O no, pero he estado contigo 3 horas que he compartido bien, Bien. sin entrar en ninguna emoción, hablando de mil cosas. Sí, sin esperar nada. Claro, tiene que ser Sí, como muy neutro. O sea, es que tiene que ser neutro, si no, no tiene sentido. claro. Si no entra la espera. No, No funciona. Sí, o sea que sería partiendo de la base de que has dicho tú, de que los demás son ellos y yo Claro, soy yo, claro, y yo tengo que aceptar cómo son ellos, que claro. les guste o no, pero no tengo que enfadarme o No, disgustarme o que me entre la depre, porque resulta que me gustaría que hicieran esto, que dijeran, y resulta que ahí no lo hacen. claro. Pues si no lo hacen, no lo hacen. claro. El problema es mío, porque yo espero una serie de cosas de esas personas que a lo mejor no las voy a conseguir. Por lo tanto, si voy en ese plan, evidentemente voy a ser más feliz. Claro, sobre todo entendiéndome que si yo me entiendo que yo llevo esa carga mía, Exactamente. la otra persona también la lleva. Entonces, Él lleva, claro, él lleva otra carga, y cada uno la lleva su misma, carga. imagínate, la misma. Las Puede mismas, ser. y si habláramos de emociones, por no hablar de la vida, de emociones que traen de su madre y de su padre, esa persona tiene unas emociones y otras. De los condicionantes son diferentes. Entonces, solamente por eso, solamente por entender que el otro dice, bueno, ¿qué habrá sido, no? ¿Cómo yo voy a interrelacionar? Porque quizá habrá personas que posiblemente tengan algo similar a ti, habrá personas que sean diferentes, Exactamente. pero yo lo reconozco, en realidad. Es decir, eso es un reconocimiento de la otra persona. Yo la veo y la tengo que ver
Yo para hacer eso, cuando hago eso, yo tengo como que respirar como muy para adentro y decir, no, no miro nada, estoy y voy rodando y ruedo bien. Y cuando veo que no ruedo, intento decir, o me salgo, o digo no, o hago otra situación, pero no rompo, pero sí que reconozco. Y desde el reconocimiento no me cierro, al contrario, te vuelves como con una persona con amabilidad, con calor, sin más. Que no eres la amiga de las fiestas, o no eres la amiga del cine, o no eres la amiga de la música, o no eres amiga de... ¿Y qué más da? Es aceptar esa situación nueva que a lo mejor me disgusta, pero como soy yo la que tengo el problema, lo reconozco, acepto y bueno, o sigo con esa persona o cambio la situación o lo que sea, ya está. Ya está. Pero no culpa a la otra Pero no la persona, juzgo. ni voy cortando por ahí. Exacto. José, y si en ese momento, y yo te voy y ya no hablo más, que se me No, me da igual, sí, Oye, yo encantado, me gusta mucho no, esto. si es en ese momento, digamos, tú no eres consciente de la situación, porque a veces no podemos perder la conciencia, y tú te fuiste a las 3 horas y digamos, no te vas, porque la conciencia en ese momento está en otro sitio. ¿Qué pasa? Que entonces te pierdes, ¿no? Mírate aquí, Claro, ahí es mírate, donde quiero entrar. mírate en el timo y lo Fatal, entenderás rápidamente. fatal, fatal. Sí, 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 es que ahí es donde quiero Claro, llegar. a veces la ansiedad piensa que es ansiedad por situación y la ansiedad viene en el momento, lo que pasa es que no, no queremos darnos cuenta, pero mírate aquí y se nota enseguida además. Entonces como que hay algo ahí que no rueda, y es que no está rodando, en realidad. Vale. Mm. Una pregunta. Has estado hablando todo de emociones heredadas, pero más bien negativas. O sea, No, positivas, tres. Yo digo siempre, lo primero, tres positivas de tu madre y tu padre, vale, que es mi base, que es mi base. O sea, yo sí tengo que decir, mi padre ha trabajado, yo soy trabajador, mi madre era familiar, yo soy familiar. O sea, yo me quedo primero con las positivas vale. y luego recojo las negativas solo para tenerlas en cuenta, no para juzgar a mis padres, ¿eh? Ya, ya, ya. En ningún momento he dicho eso. Yo decir, bueno, ojo que tengo esto, vale, a ver cómo lo hago. Porque yo considero a mis padres como mis primeros maestros en mi ciclo, o sea, del espíritu del alma que traiga y tal, son los primeros que me reciben, tienen su función. Yo que lo considero así, Vale, no, iba a hablar de las positivas, si claro. eso condiciona también las experiencias, o sea, lo mismo que las negativas, pero en positivo. Si eso hace Sí. que veas a una persona, conectes más Bueno, o sí tiene. coincida a lo mejor. Sí, sí, hombre, yo creo que si yo veo que una persona es familiar, pues yo estaré más vinculado a esa persona que si la veo más despegada, por ejemplo. O si veo que una persona es más amable, pues seguramente la veré más cercana que otra que sea como muy buena, pero que sea más solitaria. Ujú, O sea, hay como más, es como la energía que intercambias. Es como que llevas una energía ya residente y ruedas con esa energía. ujú. Sí, sí, pero la energía residente también es de los dos lados, ¿no? Claro, claro. No. Claro, yo quería, claro, lo que pasa en esta vida es que a veces, muchas veces podemos decir, discernir y decir, ok, por aquí no quiero ir porque esta persona pues me provoca pues ciertas emociones que me resultan difíciles de manejar. Pero bueno, a veces en esta vida pues por situación, tenemos que tener relaciones con ciertas personas que realmente nos provocan estas emociones negativas, como tú las dices, que pueden ser pueden ser personas de la familia, por supuesto, empezamos por los padres, como has dicho o también en situaciones de trabajo, Mm. o incluso en situaciones de amistad, de cuando todavía no éramos conscientes y que no están del todo resueltas y tampoco queremos, pues igual, pues hay porque igual la otra persona pues no lo ve igual, ¿no? Que quiere... Y entonces a veces en esta vida me pregunto si esas cosas son negativas o simplemente son como, o sea, como dices que nuestros padres son nuestros maestros y son también un poquito más de lecciones, ¿no? Para que aprendamos a Sí, superar eso, porque en realidad, claro, en un mundo ideal, si llegáramos ya a la iluminación completa, realmente no tendríamos problema con nada. Pero... Este es un mundo ideal, ¿no? sí, eso, son parte de tu mecanismo de vida para tenerlo en cuenta.
Y esas cosas que no resuelves o en el trabajo, quizás si yo reconozco en el trabajo ese tipo de emociones, a lo mejor cuando surge una situación yo lo puedo cambiar. En vez de molestarme, igual puedo evitarlo o puedo darle la vuelta. Claro, y ahí está esas Esa es la lecciones de conciencia, vida. claro. Porque yo creo Es que decir, no lo intentar. ideal sería al final, pues acabar esta vida habiendo aprendido a controlar o a manejar mucho más esas situaciones. Fíjate, si en el trabajo, por ejemplo, tienes un choque con alguien y tú lo evitas de forma con conciencia, con tu propia conciencia, no vas a esperar nada a la contra. ¿Puedes chocar? Sí, puedes chocar, pero tu choque será diferente. Y en vez de entrar al enfrentamiento, entrarás Es un choque más de, ok, yo estoy aquí, tú estás ahí. Claro, yo Tenemos amortiguo, unas maneras diferentes. yo te entiendo, Pero amortiguo, mientras no haya agresión, amortiguo, ya está. Si estás así, ya está. O si esto es así, siempre y cuando yo tenga la conciencia completa de que es por eso. Entonces, es como un aprendizaje muy profundo de nosotros mismos, porque suceden siempre estas situaciones. Siempre. Yo creo que para toda esta cuestión de la emoción presidente, que viene de otras reencarnaciones y la emoción que adquirimos en esta reencarnación, es importante o sea, tener en cuenta la dimensionalidad del tiempo, porque no es lo mismo si venimos por una emoción de, yo qué sé, imagínate, odio de 2 o 3 reencarnaciones anteriores, y por que sé, la reencarnación anterior éramos un rey medieval malísimo, que matábamos a todo el mundo, ¿sí? Eso va a hacer que, digamos, Que sea violento. su bolsa de karma que hay Claro, ahí en esta encarnación nos va a ser más potente. claro. Entonces eso va a ser, Pero bueno, estoy de ¿qué es más acuerdo. potente, la violencia o la soledad? Sí, o sea, el abandono, quieres decir, las personas. Soledad, O sea, la sensación de soledad. abandono. La misma emoción claro, Si no, las emociones, cualquiera de ellas. Pero dime. sí, no, o sea que creo que es, Espera, deja que acabes. Dime. creo que es importante tener en cuenta esta diferenciación, porque tú antes lo has dicho muy bien. Lo que, digamos, es la emoción residente de vidas pasadas, que es heredada de nuestra vida, Ujú. será nuestro propósito vital en esta encarnación. Sí, Entonces, ese va a ser el trabajo de toda nuestra vida. Va a así ser es. como el ideal que ponemos ahí arriba y va a ser lo que, superando los distintos obstáculos, vamos a tener que alcanzar. Mm. Pero creo que aún así, o sea, es importante diferenciar esos 2 tipos de emociones. Yo creo que las emociones que adquirimos en esta encarnación son las que en un trabajo, digamos, diario, que es un poco lo que hemos estado aquí hablando, como